Yo le pido que por favor se ponga sobre sus pies. Vamos a declarar nuestra palabra de bendición. Recuerde que yo lo voy a decir para usted, pero usted se va a apropiar de la palabra y lo va a tomar para su vida, para su familia, para todo lo que tiene que ver con usted. Entonces levante su mano derecha y diga: que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Church, quédate con nosotros siempre, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor tome su lugar. Las personas que nos están viendo por redes sociales, les damos la bienvenida a Peniel Church. Yo le pido a cada uno de ustedes, tanto los que están aquí como los que están viéndonos por nuestras redes sociales, que por favor vamos a orar y le vamos a decir: Señor, toca mi corazón con esta palabra, guarda mi corazón. Permíteme ver, Señor, si estoy fallando en algo, Señor, y si no estoy fallando, ayúdame a afirmarme más en tu palabra para santificarme cada día más. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, y te presento, Señor, este espacio, este tiempo, Señor, te presento esta palabra, te presento a cada persona, Señor, que estamos aquí, cada persona que está recibiendo, Señor, incluso las personas, Señor, que no nos están viendo, que no nos están escuchando. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de nuestra mente, abre nuestro entendimiento, permite que tu palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, permite que tu palabra genere un cambio, Señor, que demos fruto, Padre Celestial y Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que nos cubras con tu sangre, Señor, que todo espíritu de distracción, Padre Celestial, seas tú llevándote en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que podamos dar testimonio, Señor, de tu gloria, testimonio de tu amor, Padre amado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, bendecimos Peniel Church, Señor, bendecimos a cada hombre y mujer, Señor, que tú has traído en este lugar. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. Amén y amén. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a veces se vuelve un poco controversial, que es el tema del arrepentimiento. Repita conmigo: el arrepentimiento. Entonces, se podría argumentar que la palabra arrepentimiento es una de las palabras menos utilizadas en la iglesia cristiana actual. En un mundo que no tolera la mención del pecado, a muchos nos ha pasado que uno habla que esto es pecado y la gente le dice: ay, usted tan religioso, ay, pero eso no es así, ya me va a venir a usted a juzgar. Eso es un mundo que no tolera la mención del pecado, y para colmo de males, las congregaciones actuales han definido el pecado como algo sociológico, en términos sociológicos, ¿cierto? En este mundo, en esta sociedad que actualmente estamos viviendo, la enseñanza bíblica sobre el arrepentimiento podemos ver que se ha visto inevitablemente ignorada, ¿sí? Gracias a Dios en Peniel Church no sucede esto, ¿cierto? Entonces, saber qué es el arrepentimiento, ¿cierto? Y arrepentirse de verdad es esencial para un verdadero cristianismo, para nuestro caminar con Jesús. En Lucas 13:3, todo lo que voy a leer lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. El Señor Jesús mismo nos dice que si no nos arrepentimos, pereceremos. Entonces, leer, estudiar, escudriñar la palabra en este aspecto respecto al arrepentimiento es súper esencial. Por eso el tema o la prédica del día de hoy tiene como nombre un arrepentimiento genuino. Y este tema, este mensaje va para la persona que lleva 10 años en el evangelio, que lleva 20, que lleva 5 días, que apenas hoy va a recibir al Señor como su Salvador, porque tenemos que entender que el arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué implica el arrepentimiento? ¿Qué va más allá? ¿Sí? Entonces, la palabra arrepentirse proviene del hebreo shub, para los que escriben S-H-U-B, traducido al griego por epístrefo, E-P-I-S-T-R-E-P-H-O, que significa volverse o volver, que a su vez se traduce por metanoeo o metanoia, ¿sí? Este término de metanoia o metanoeo se construye de la preposición meta, que significa después, y conlleva el concepto de cambio o transformación, como la metamorfosis. Acá se han visto la película Metamorfosis, se han leído el libro, ¿sí? Y también se compone del verbo noeo, que traduce entender o pensar. O cuando hablamos del término metanoia, ese noia se refiere o se traduce como mente. Entonces, teniendo en cuenta como el desglose de este término,
La conclusión a la que muchos llegan es que el único sentido en el que un cristiano debe arrepentirse es en cambiar de opinión o repensar el pecado o su relación con Dios. Sin embargo, el significado de estas palabras griegas que acabé de mencionar anteriormente no está determinado de esta manera, sino más bien en su uso y en los contextos en el que aparecen en la Biblia, ya que ese metanoia, ¿cierto?, a pesar de que hace referencia a un cambio intelectual, a un cambio de mentalidad, en algunos momentos se utiliza el concepto shub, que les hablé que es el hebreo, que es la raíz semántica de lo que implica la conversión y el arrepentimiento. Y este a su vez, en su raíz griega, que es epístrefo, estos dos lo que quieren significar es un cambio total de la persona. Va más allá de usted repensar de que, bueno, esto es pecado, esto está mal, esto no lo debo hacer. Esto requiere una reorientación completa, un cambio práctico y un cambio externo, así como el pensamiento y el querer. Sí, está bien que tú entiendas que es pecado y está mal. Está bien que tú entiendas que el pecado te aparta de Dios. Está perfecto que tú digas, esto no se debe hacer, pero también debemos de llegar y hacerlo. No podemos quedarnos simplemente con el hecho de reconocer que esto es pecado, reconocer que está mal, sino que tiene que haber un cambio. La palabra dice que los conoceréis por sus frutos. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Seguimos siendo las mismas personas que desde antes que conocimos al Señor? ¿O seguimos siendo las mismas personas de ayer, de antier, de hace un año? Recuerden que con el Señor no podemos conformarnos y tenemos que ir un día cada vez más con Él. Un día parecernos cada más a Jesús, ¿sí? Entonces, como les decía, no es solo decir, ok, me arrepiento. No es solo pensar, esto es pecado, sino que también es una inversión, un giro de 180 grados, un retorno a algo original, un cambio completamente. Un cambio de mentalidad o de perspectiva no tiene valor si no va acompañado de un cambio de dirección, de un cambio de vida o de un cambio de acción. Como les digo, está muy bien que entendamos, ¿cierto?, que el Señor nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar, etcétera, pero tiene que haber un cambio, porque nuestro yo, ¿cierto?, nuestra parte humana no se va a parecer para nada a lo que es Jesús, ¿sí? Y para podernos parecer a Jesús tenemos que cambiar, tiene que haber un cambio, así sea el más pequeño, pero debe de haber un cambio, ¿sí? En Lucas 24:47 dice, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén. Hechos 2:38 dice, Hechos 2:38, Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Noten que dice, cambie su manera de ¿qué? De pensar y su manera de ¿qué? De vivir. Hay personas que solamente se quedan en la manera de pensar y su vida no cambia, lo que nos dice nuestra pastora. Los religiosos son aquellos que no cambian, ¿sí? En cambio nosotros somos espirituales. Hechos 3:19 dice, Hechos 3:19, por lo tanto cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Hechos 5:31 dice, Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder, para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel y Salvador para obtener el perdón de sus pecados. Y Hechos 11:18 dice, cuando los creyentes judíos escucharon esto, dejaron de discutir, alabaron a Dios y dijeron, así que también les ha permitido a los que no son judíos cambiar y tener una nueva vida, ¿sí? Entonces, podemos ver que el arrepentimiento genuino no solamente es replantear la relación que tenemos con el pecado y con Dios, no es solamente entender, bueno, yo soy un hijo de Dios y ya no debo hacer esto, ¿sí? El arrepentimiento debe estar enraizado primeramente en entender cuán ofensivo y doloroso es el pecado para Dios. Cuando usted entiende que eso es doloroso para el Señor, ¿cierto?, usted la piensa para hacerlo, ¿cierto? Usted entiende, ¿cierto? Bueno, pequé, Señor, me arrepiento, un corazón humillado, entender que eso le dolió al Señor y que lo ofendió. Los que son papás, cuando el hijo hace algo que te duele, ¿tú lo tomas a la ligera? ¿Lo tomas a la ligera? Te duele, puede que obviamente lo corrijas con amor, pero te duele, ¿sí?
Y la Biblia nos habla de que nuestra relación con Dios es como la relación de un padre y un hijo terrenal. Obviamente que Dios da muchísimas mejores dádivas, ¿sí? Entonces, hay que entender, comprender que cuán pecaminosa es una acción, es un pensamiento, es una forma de vida, ¿verdad? Y cuánto esto ofende a Dios. No se trata simplemente de que usted sienta miedo a la retribución de Dios. Hay mucha gente que ha llegado a los pies del Señor porque tiene miedo de irse al infierno, ¿sí? Y no está mal que lleguen así, de esa forma. El tema es que a lo largo de su vida como cristianos nunca les cambie ese pensamiento, que estén con el Señor por miedo a la retribución que les va a dar porque hicieron algo malo, más no que estén porque lo amen y porque lo obedecen. Si nosotros estamos aquí porque amamos y obedecemos al Señor, lo vamos a hacer, levántese lo que se levante. No podemos estar acá por miedo a que lo que el Señor vaya a hacer como consecuencia de nuestro pecado o algo así. Debemos de estar por amor al Señor. Porque cuando amamos al Señor, ¿cierto? Así vengan los fuertes vientos, entendemos que Él es quien nos respalda, Él es quien nos guarda y Él es aquel que nos da la paz sobre todo lo que pase. Amén. Entonces, como les decía, el arrepentimiento debe estar arraigado en una alta estima hacia Dios y no en una estima hacia mí. ¿Por qué una alta estima hacia Dios? Porque yo entiendo que todo lo que yo hago que no agrada a Dios, le toca a Él, lo impacta a Él, le duele a Él. No que yo no lo hago porque es que lo que me va a pasar a mí si lo hago, ¿sí? La falta de arrepentimiento, y esto es algo que me impactó mucho cuando lo estudiaba, dice que la falta de arrepentimiento puede llegar a ser considerada idolatría. ¿Por qué? Porque cuando uno se niega al arrepentimiento, uno eleva su propia alma por encima de la gloria de Dios. Uno dice, yo no me arrepiento porque yo soy así. El Señor me acepta como soy, ¿sí? Me da igual si al Señor le duele, si me aparta del Señor. Y eso me impactó mucho porque uno muchas veces dentro de su necedad, ¿verdad? Uno muchas veces dentro de, es que es la forma en como Dios me hizo, Dios me tiene que aceptar y yo tengo debilidades, no llega a tener ese arrepentimiento en el cual uno con su corazón abierto, humillado y entendiendo lo que le ha hecho a Dios, ¿cierto? Entendiendo que ha abrazado lo que Dios aborrece, uno no le pide perdón, uno no se humilla. Por eso les digo que esta prédica o este tema del arrepentimiento no es solamente para las personas que van apenas a conocer al Señor. Eso es para los que llevamos 13 años, los que llevamos 5 días, los que llevamos 20 años, ¿cierto? Porque debemos de analizar cómo está mi relación con Dios. Y recuerden que muchas veces uno tiene pecados ocultos, ¿sí? Y que uno se niega a aceptar su condición por orgullo, porque usted ya es líder, porque usted ya lleva mucho tiempo, porque el mundo te ha dicho que eso no es malo, cuando realmente nosotros lo que nos debe importar es lo que el Señor dice en su palabra y no lo que diga la sociedad. Entonces, ya para entrar en materia, esa era la introducción, vamos a hablar qué implica el verdadero arrepentimiento. Y son 4 cosas. El verdadero arrepentimiento implica una convicción sincera del pecado, una convicción sincera del pecado, una contrición sobre la ofensa hecha a Dios, una contrición sobre la ofensa hecha a Dios, un alejamiento del estilo de vida pecaminoso, un alejamiento del estilo de vida pecaminoso y un giro hacia una forma de vida que honre a Dios. Convicción sincera del pecado, contrición sobre la ofensa hacia Dios, alejamiento del estilo de vida pecaminoso y un giro hacia una forma de vida que honre a Dios. Entonces, respecto a la convicción sincera del pecado, el arrepentimiento genuino, ¿cierto? Como es el nombre de esta prédica, comienza, pero no termina, con una convicción sincera del pecado. Tú debes de tener una convicción sincera de que es pecado. Tú debes de reconocer cómo está tu condición y tú debes de reconocer cuál es tu debilidad, si estás en pecado, lo estás practicando o te gusta un pecado. Somos seres humanos. Lo importante es reconocer nuestra condición. Entonces, comienza con un reconocimiento inequívoco y doloroso de haber desafiado a Dios, abrazando lo que Él desprecia y aborrece. ¿Ya? ¿Tú entiendes que el pecado, cierto? Pecar es ir a abrazar lo que a Dios no le gusta. Ir a abrazar lo que el Señor dice no está bien. Ir a abrazar lo que el Señor dice me desagrada y me hiere, por así decirlo. Y entonces, el arrepentimiento, por lo tanto, implica saber en nuestro corazón que esto está mal y que he pecado contra Dios. ¿Sabe cuál es la antítesis del arrepentimiento? La racionalización. ¿Y por qué la racionalización?
Porque entramos en un intento egoísta de justificar nuestra laxitud moral. La laxitud moral es tolerar o favorecer conductas deshonestas y corruptas. La laxitud moral es esa disminución a la adhesión a los estándares y valores éticos, ¿cierto? Entonces, lo que dice la Biblia, ¿cierto? Lo que habla el Señor en su palabra. A lo bueno le llaman como malo, y a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. En la sociedad en la que nos encontramos estamos viviendo esa laxitud moral. Todo lo malo es bueno. Ay, no, pero hágale, disfrute la vida. Vida solamente es una, pero ¿quién lo va a ver? ¿Cierto? Entonces, cuando uno racionaliza y uno dice, pero esto ¿por qué está mal? ¿Por qué hablar del otro está mal si yo no estoy alterando ni quitando ni poniendo cosas? Yo solamente estoy diciendo lo que es, ¿verdad? ¿Por qué está mal vengarse si el otro también ya me la hizo primeramente? ¿Sí? Entonces, eso es la laxitud moral, te lleva a llamarle a lo que es malo bueno y viceversa, ¿sí? Y lo otro es que en la racionalización tú empiezas a justificarte y a tomar excusas de soy una víctima, yo hice eso porque soy una víctima. Si usted supiera por lo que yo he pasado, no me estaría diciendo que lo dejara de hacer. Es que yo tuve una infancia súper dura y yo por eso me comporto así. Pues Dios, que conoce tu infancia súper dura, ¿cierto? Él dice, entrégame esa infancia, esos traumas, esas experiencias, para yo tomarlas y cambiarlas en bendición, para yo sanarte y restaurarte. Pero como seres humanos, ¿verdad? A veces queremos como meter el poder de Dios o disminuir el poder de Dios a lo que el ser humano puede racionalizar. Nosotros no llegamos a entender todo lo que el Señor puede hacer, todo su poder, ¿cierto? Un teólogo canadiense que se llama James Inel Packer señala que el verdadero arrepentimiento solamente comienza cuando uno pasa de lo que la Biblia ve como autoengaño y los consejos modernos llaman negación a lo que la Biblia llama convicción del pecado. ¿Dónde vemos lo que la Biblia ve como autoengaño? En Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Si usted solamente sabe que está mal hacerlo, pero usted hoy lo hace y lo sigue haciendo, y no trabaja en pro a que el Señor venga y tome esa debilidad suya y la cambie, se está engañando a usted mismo. Hay mucha gente que sabe muchísima Biblia, a mí me asombra porque me gustaría tener ese conocimiento de la Biblia, pero tú los ves y no aplican lo que predican, ¿sí? Hay muchas personas que llevan muchos años y se jactan de todo el tiempo, pero tú los vas a ver y les aseguro que una persona que lleva muy poco tiempo, que realmente dijo, Señor, yo te necesito, da un mayor ejemplo y un mayor testimonio que esa persona. Y se está engañando, porque al final va a haber un juicio y complejo cuando el Señor te diga como en la Biblia, ¿quién eres? No te conozco. Pero aquí en la tierra tú te jactabas de que yo sé, yo hago, yo sirvo, yo todo el tiempo, cuando realmente tu corazón nunca estuvo con Dios. Por eso debemos arrepentirnos. Otro pasaje donde vemos el autoengaño es en Santiago 1:26, que dice, si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Y por otra parte, en 1 Juan 1:8, dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay muchas personas que se creen buenas y yo soy bueno y juzgan, dañan y señalan al que tal vez está mostrando que tiene una debilidad, ¿sí? Pero el tema es que nosotros no podemos juzgar al otro porque peca de una forma distinta. El que miente, el que asesina, está pecando. Solo que las consecuencias son distintas, pero ante Dios ambos son pecado. Y tú no puedes juzgar al otro porque tal vez está en inmoralidad sexual, ¿cierto? Porque tú solamente mientes y dañas al otro y lo retractas y murmuras. Tú debes de orar por esa persona y levantarla, ¿cierto? Y ya por otra parte, cuando les decía que a lo que la Biblia llama convicción del pecado, lo podemos ver en Juan 16:8. Juan 16:8 que dice, cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Entonces, para arrepentirse verdaderamente, ¿cierto? Una vez yo tengo la convicción sincera de que es pecado. Para yo arrepentirme verdaderamente, también debo confesar abierta y honestamente al Señor mi pecado.
que tiene que ver con que tú reconozcas la condición en la que estás. Un salmo genial, un salmo que me toca mucho, es el Salmo 32, cuando vemos cómo David describe su experiencia después de su adulterio con Betsabé. Cuando él finalmente responde a la convicción de su corazón, viene y hace esta confesión verbal, que la vemos en Salmos 32, del 1 al 5. Entonces entendemos un David que pecó, ¿cierto? Pero lo complejo, más allá de que pecó, es como él guardó silencio y no se arrepintió de su pecado por un tiempo. Y durante ese periodo en el cual David seguía guardando su pecado, no se arrepintió ante Dios, y cuando ya él se dio cuenta, ¿cierto? Ya dijo su convicción, su corazón, pequé contra el Señor, empieza y confiesa y hace esta confesión, valga la redundancia. Salmos 32, del 1 al 5 dice: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Y aquí podemos ver que David utiliza como 3 términos o 3 acciones para describir su confesión. Manifestó su pecado, ¿cierto? Él dice, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona, qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a su pecado, ¿cierto? Le habla de manifestar su pecado. Fíjese que aquí no dice qué afortunados son los que no pecan. ¿En qué parte dice? Porque el Señor reconoce que somos débiles, la Biblia dice que Él se glorifica en nuestra debilidad. Dice que aquellos, ¿cierto?, que no mintieron su pecado, reconoció ante el Señor, pequé, ¿cierto? Pero como uno se cree bueno, no, el Señor lo ve, el Señor sabe que esa es mi debilidad, cuando realmente no es así, ¿ya? Entonces, manifestó su pecado, no escondió su culpa, no escondió su iniquidad y está decidido a confesar sus errores. Algo que me gusta mucho de este salmo, cuando David ya le da rienda suelta a su arrepentimiento, es que no retuvo nada. No hay atajos, no hay un compromiso moral de que, ay, es que yo soy el rey, yo cómo voy a decir que cometí adulterio. No, aquí es transparente. Y eso es lo lindo con el Señor, ¿cierto? Yo le digo a los del discipulado 1 y a los del 2, qué chévere que Jesús nos permitió tener ese contacto directo con el Padre. Yo no tengo que ir a expiar mis pecados allá con un sacerdote o con alguien más. Yo le digo en mi intimidad al Señor, Señor, pequé. Señor, amo este pecado. Señor, hice esto, no sé cómo salir de aquí. Pero la gente quiere incluso ocultarse del Señor. Yo no le estoy diciendo que sus pecados venga y se los diga todo a Open Air Church. No, hay momentos en los que si uno debe buscar un líder maduro que te pueda ayudar a salir de eso, ¿cierto? Que te estrategias, una persona mediante la cual el Señor te hable para poder lograr salir de ahí, ¿cierto? Pero en tu intimidad, tú todos los días, todo el tiempo debes de ponerte a cuentas con Dios, y David nos muestra que esta confesión es transparente, ¿sí? El Señor no te va a juzgar, el Señor está ahí dispuesto. La palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados ante Él, Él es justo, ¿cierto? Y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él te perdona y te limpia de toda maldad, pero aún así no vamos. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como vemos, David no pone excusas, no ofrece racionalizaciones, no dice, ay, no, es que yo estaba solo, distraído, hace mucho rato que tal vez no estaba con una mujer y David toda linda, toda preciosa. No, él no puso excusas, él simplemente dijo, Señor, pequé, ¿sí? Él simplemente dijo, él se negó a echarle culpa a alguien más. Él dijo, no, es que ¿sabe por qué estaba bañando en el momento que yo pasé por ahí? No, él no dijo eso, él dijo, Señor, pequé, eso es mi responsabilidad. Y cuando alguien en verdad se arrepiente, hay una conciencia del pecado cometido. No importa si mintió, no importa cuál sea la naturaleza, no importa si fue inmoralidad, no importa, hay una conciencia de que pequé. Y lo que nos muestra David es que él se da cuenta de que sí, hice muchas cosas, pero al final mi pecado fue contra Dios. La Biblia dice en Salmos 51:4, pequé contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo, por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Salmo 51:4. Y aunque David se aprovechó sexualmente de Betsabé, conspiró para matar a su marido Urías, deshonró a su familia, traicionó la confianza de Israel, él dijo, yo pequé fue contra Dios. ¿Sí?
Y hay que entender que el pecado es una ofensa hacia Dios. ¿Realmente vemos la magnitud de lo que es pecar? Aparte que pecar abre puertas, el enemigo viene a culparte y un montón de cosas viene a acusarte. Es entender que es un tema de Dios y nosotros y Dios. Entonces usted, hoy que vamos a orar, pues todavía no, estamos en una parte, todavía como en mitad del tema, usted le va a decir, Señor, perdóname por todas las ofensas que yo cometí. Si usted no honró a sus papás, ¿cierto? También está pecando, es un error ante el Señor. Sí, tiene que pedirle perdón a su papá, obviamente, o a su mamá, o a su esposa, a los niños, a su hermano, pero a la final todo es contra el Señor porque recuerden que somos siervos y todo lo que nosotros hacemos lo debemos de hacer como si fuera para el Señor. Amén. Entonces, ese es el primer punto respecto a la convicción sincera del pecado. El segundo punto u otro aspecto que implica un arrepentimiento genuino es contrición sobre la ofensa hecha a Dios. El arrepentimiento es más que una catarsis psicológica. En el arrepentimiento hay una verdadera conciencia de la ofensa a Dios. No es, ay, pequé, ay, me siento malo. Tú eres consciente de que ofendiste al Señor. Si uno no se ofende genuinamente por su pecado, no hay arrepentimiento. Si usted peca y queda como relajado, preocúpese, ¿sí? El arrepentimiento, cuando uno se arrepiente, cuando uno realmente se humilla y le dice, Señor, pequé y siente ese dolor, eso es doloroso. Pero ¿sabe qué es lo chévere de ese dolor? Que ese dolor va a resultar en algo dulce. El arrepentimiento exige un quebrantamiento del corazón, y ya vamos a ver las citas bíblicas más adelante, pero siempre ese arrepentimiento, ese quebrantamiento es con miras a sanarte y a restaurarte, ¿sí? Lo vemos con David. David, después de que pecó, obviamente se demoró en arrepentirse, y vea que Dios en su infinita misericordia envía al profeta Natán, ¿no? A que vaya y lo confronte, porque si no lo enviara, tal vez David se hubiese arrepentido. Esa es la pregunta. Dios en su infinita misericordia lleva al profeta para que lo confronte, y ya ahí David se da cuenta. Más adelante la Biblia nos dice cómo David se quebrantó, él fue consciente de su pecado, ¿cierto? Obviamente ese niño murió, pero después de eso, ¿qué vino? Dime. Después de ese quebrantamiento, que falleció ese hijo, ¿qué vino después? ¿Cuál fue la gloria del Señor? ¿Quién me puede decir? ¿Qué vino después de que el Señor le dijo que ese hijo no iba a vivir? Salomón. Y Salomón lo conocemos todos, hasta los que no han aceptado a Jesús saben quién fue Salomón. Entonces, ese arrepentimiento, ese quebrantamiento, cierto, viene, pero el objetivo es sanar y restaurar, ¿sí? Y que el Señor se glorifique. En Salmos 51:17 dice, Salmos 51:17 dice, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado, tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. Y Isaías 57:15 dice, Isaías 57:15, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al de espíritu humilde y reviviré al abatido. Vea la promesa que hace el Señor. Si usted en estos momentos está pasando en un proceso de quebrantamiento, por los diferentes desiertos que uno pueda vivir, tenga en cuenta que si usted hace la tarea, ¿cierto? Usted se mete más con el Señor le va a dar la victoria. Él ya nos dio la victoria realmente, solo que nosotros debemos de ser procesados porque dentro de nuestra naturaleza no amamos el proceso, queremos todo rápido, ¿cierto? Hay muchas cosas que el Señor tiene que desarraigar de nosotros para podernos hacer la persona que Él quiere que seamos. Entonces, podemos ver que el arrepentimiento es más que un sentimiento, que una emoción, porque la emoción puede ser fugaz, ¿verdad? Mientras que el verdadero arrepentimiento da fruto. Usted sabe que tiene una debilidad, cometió pecado, pero usted se arrepiente, ¿cierto? Usted no puede seguir, no debería de seguir igual, debe haber un fruto, debe haber un cambio. ¿Y sabe cuáles son las personas que más ven eso? Los de la casa, los que conviven con uno, ¿sí? Se dan cuenta de ese cambio sin que usted vaya a decir, ay, es que cambié, ay, es que ya no hago esto, ¿no? Y entonces empieza usted a dar testimonio y la gente como que, ve, cambió. Y te empiezan a buscar, no para las cosas malas, no para juzgarte por lo que tú hacías antes, sino como, vea, ¿usted qué hizo? Yo también quiero, ¿sí? Pero eso solamente lo hacemos cuando damos fruto. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia entre atrición
y contrición. Recuerden que estamos viendo el punto respecto a una contrición sobre la ofensa hacia Dios. La atrición es el arrepentimiento por el temor a verse afectado a uno mismo. Yo me arrepiento porque atrición, A-T-R-I-C-I-O-N, con tilde en la O. Es la diferencia, la atrición es el arrepentimiento por el temor a verme afectado, ¿sí? Entonces yo me arrepiento porque como yo sé que pequé y todo lo que uno siembra eso cosecha, entonces yo me voy a arrepentir por eso, nada más, ¿sí? Yo me voy a arrepentir porque me voy a ver afectado. O me voy a arrepentir porque esto va a salir a la luz. Y esa es mi imagen. Yo soy influencer, como dicen por ahí, yo no puedo permitir que eso lo hagan. Esa es la atrición. Usted se arrepiente, ¿cierto? Por esa consecuencia que va a tener, porque va a ser expuesto, ya porque va a venir una consecuencia. Pero la contrición es un arrepentimiento porque usted es consciente de que ofendió a Dios, de que hizo algo, ¿cierto? Que él no le agrada, de que abrazaste lo que te aparta de él, ¿cierto? Es una ofensa contra el amor del Señor, ¿cierto? Y tú experimentas el dolor por haber afligido al Espíritu Santo. Tú te arrepientes porque la Biblia dice que contristamos al Espíritu Santo cuando hacemos aquellas cosas que al Señor no le gustan. Tú te arrepientes porque tú entiendes que el Señor te ama tanto, ¿cierto? Que todo lo que Él hizo por ti, que Jesús murió en la cruz, entre muchas otras cosas, entonces tú dices, ¿yo cómo le voy a hacer esto al Señor? Tú te arrepientes porque hay una aflicción de haberle fallado al Señor. ¿Ya ven la diferencia? En una tú te arrepientes por lo que me pueda pasar. ¿Por qué te arrepientes por lo que te pueda pasar? Porque tu alma la pones por encima de quién es el Señor. ¿Ya ven por qué podemos decir que la falta de arrepentimiento puede contar como una idolatría? Porque te estás poniendo por encima de lo que al Señor le pertenece. Entonces, en otras palabras, es posible que usted se arrepienta por miedo a la represalia y no por odio al pecado, no porque el pecado sea algo que no le agrada al Señor. Aquí no pasa eso, para la gloria del Señor, pero sí debemos de evaluarnos cuál es la razón, ¿sí? Porque el Señor nos puede llevar a diferentes escenarios y a veces uno puede que no pase la prueba porque está totalmente equivocado, porque hace las cosas como no debería de hacerlas. Y asimismo es necesario que nosotros comprendamos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Yo en este último año, que ha sido un año de bendición pues para mi vida, que he tenido como una relación un poco más allá con el Señor, cuando suceden cosas, entonces yo empiezo a orar y yo digo, bueno, ¿es remordimiento o es arrepentimiento? ¿Sí? Son cosas que yo me evalúo porque uno sabe que el remordimiento y el arrepentimiento no son lo mismo. Y vamos a ver 2 Corintios 7:10, 2 Corintios 7:10, que dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. El remordimiento y el arrepentimiento tienen un punto en común, aunque prácticamente son palabras con un significado muy opuesto. El punto común es que ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa. Si usted comete pecado o hace algo mal, usted se siente culpable. Y obviamente si usted no se arrepiente, va a venir el enemigo y le va a decir culpable, acusador, Dios ya no te quiere, ¿para qué sigue yendo por allá si no cambia? Pero la diferencia está en que el remordimiento, si bien yo siento un dolor porque actué mal, no cambio mi postura orgullosa. Por eso los religiosos son aquellos que no cambian, ¿sí? Son personas que sienten remordimiento, pero no cambian su postura. Uy, lo hice mal. Pero bueno, continuemos, ¿sí? Mientras que el arrepentimiento es un cambio total y una entrega completa a Dios. Señor, yo pequé, ¿cierto? Ayúdame a cambiar y usted trabaja en pro a eso. Y una frase que me llamó mucho la atención o que me confrontó mucho es que saber la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es saber la diferencia entre la vida y la muerte. Porque la palabra del Señor te dice, en cambio la tristeza del mundo que vendría siendo ese remordimiento te lleva a la muerte. Sí, yo tengo un remordimiento pero no cambio. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Cambiar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Debe de haber un cambio, si no hay un cambio no estamos haciendo nada, iglesia. Y los que me están viendo también. Debemos de ser muy críticos evaluándonos en nuestra relación con el Señor, porque el día de mañana el Señor va a venir o nos va a llamar a su presencia, ¿sí? Y todos queremos una eternidad con Él. Nuestra meta es el cielo, pero debemos de evaluarnos. Debemos de ser más estrictos y más críticos a la hora de nosotros mirar nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras decisiones respecto al Señor.
Dios llama al ser humano a que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo como Salvador. Pero el hombre la mayoría de veces opta por el remordimiento y encuentra que sus actos fueron equivocados, conoce la maldad de su corazón, siente el dolor, pero no desea cambiar. Y sucede mucho, la gente sabe, yo pequé, yo me equivoqué, eso está mal, pero no cambia, no desea cambiar. Por eso yo le digo a las personas, es una condición del corazón. Es verdad, tienes una debilidad, pero si Dios ve tu corazón, ¿cierto?, que está trabajando en pro a cambiar, pone sus 50, porque recuerde que a la final quien te ayuda a generar ese cambio es el Espíritu Santo. Pero si tú no estás dispuesto a cambiar, Dios no te va a obligar. Yo les quiero contar, tengo en la empresa como un compañero de trabajo, lo conozco hace ya 4 años que entré a trabajar ahí, y el Señor me dio el privilegio de poder tener una conversación con él, y era una persona desordenada, o sea, una persona desordenada, fiestas, trago, licor, inmoralidad sexual, un montón de vainas. Y yo sí lo veía como distinto, pero no había tenido como la posibilidad de hablar con él, y el Señor, para la gloria de él, me dio la posibilidad de tener una conversación mientras estábamos haciendo un proceso. Y pues en la empresa hacen diferentes eventos, ¿no? Hacen que las fiestas y los asados y todo el cuento. Y me decía él, yo desde que conocí al Señor, soy una persona tan distinta, porque fue una persona que estuvo al borde de atentar contra su vida, ¿no? Y me decía él, yo no voy a esto, no voy a esto, no voy a esto, porque si yo sé que allá está lo que me va a llevar a pecar, si mi debilidad es el licor y allá me van a dar licor de tal forma que mis compañeros me abren la boca y me echan el licor, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Me decía. Y yo decía, y es una persona que nos lleva un montón de tiempo. Él dijo, yo tengo que ser radical con esas cosas porque yo quiero que el Señor, quiero honrar al Señor con mi vida, ¿sí? Y me decía, he tenido muchos problemas por eso, pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que a mí ya la gente no me busca para tomar, para el desorden, para todo, me buscan para pedirme consejos. Con el testimonio, ¿sí? Y fue una persona donde yo digo, se arrepintió, porque cambió su vida y se ve distinto, o sea, se ve muy distinto. Yo me puse a notarlo y yo decía, el Señor cómo te cambia cuando tú dejas de abrirle esas puertas al diablo, ¿cierto? Cuando tú dejas de hacer lo que te mata espiritualmente por honrar al Señor. Y trae su recompensa, porque vea, la gente sin que él le diga, vea, ya deje de tomar, no. La gente va y lo busca no para el desorden, no para tomar, no para la recocha, sino para pedirle consejos. Porque obviamente es el Espíritu Santo a través de él. Y él me dice, hay cosas que yo les digo que yo no sé cómo las dije. Y yo les digo, eso es Dios que está hablando, porque yo en mi intelecto, yo no sabría cómo decirte esto. Y ahí es donde yo veo el amor del Señor. ¿Y cuánto más nosotros? Que muchos ya llevamos mucho tiempo con el Señor, hay que evaluarnos cómo estamos, ¿sí? Como les decía, el ser humano muchas veces opta por el remordimiento y lastimosamente la iglesia de Cristo, se ha permeado del hecho de hacerle creer a la gente que ella salva por levantar una mano, por venir a hacer una oración de fe, ¿cierto? Es verdad, la oración de fe debe hacer porque la palabra dice que creer en el corazón y confesar con la boca, pero hay mucha gente que solo lo confiesa, más no lo cree. Hay mucha gente que va, viene y porque le dicen, vaya ya que va a ser salvo y va a poder seguir haciendo lo que usted quiera, cuando realmente no es así. Y lastimosamente, como les digo, como la iglesia se ha permeado de este hecho, ¿cierto? Hay muchas personas que hacen una manifestación pública y cometen o llevan a un arrepentimiento aparente, a un remordimiento. Ay, está mal lo que hice, pero no voy a cambiar, porque Cristo me acepta como soy. Es verdad, el Señor te acepta como eres, pero Él te ama tanto como para dejarte como somos, porque nosotros hay cosas que hay que cambiar. Y la cuestión es que muchos sienten el peso del pecado a manera de remordimiento y lastimosamente, nuevamente, como les digo, la predicación que se está dando en la iglesia de Cristo en general, aquí no pasa para la gloria del Señor, invitan a la gente a un sentimentalismo el cual es fugaz. Muchas veces la gente confunde el arrepentimiento, ¿cierto? Con un sentimentalismo, y como este es fugaz, ¿verdad? Pasa el tiempo y la gente uno la ve cometiendo los mismos pecados o la ve en peores cosas, porque nunca hubo un arrepentimiento. Porque le vendieron la idea de que lo que hacía era un remordimiento, ¿cierto? Le vendieron la idea de que lo que hacía era un arrepentimiento cuando realmente era un remordimiento, cuando realmente se quedó en repensar qué es el pecado y en repensar su relación con Dios, lo que les hablaba inicialmente. Se quedaron con el pensamiento, hay un cambio de mentalidad, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no cambio y no dejo de hacer lo que está mal, ¿cierto? Y la Biblia dice que si tú
sabiendo que es lo bueno, no lo haces, también te cuenta como pecado. El Señor es súper claro a la hora de su palabra. Así que, ¿cómo estamos? Hay que tener en cuenta, como les decía, que a usted quien lo convence del pecado es el Espíritu Santo. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que usted se convenza de que algo está mal, pero entonces esto ya tiene un trasfondo mayor que es su relación con el Señor. ¿Cómo está usted con el Señor? En su intimidad, en su día a día. La gente piensa que la intimidad con el Señor es irse a meter 3 horas a un cuarto y ya, ahí terminó. No, sí, usted puede que entre, ore con el Señor 1 hora, 2 horas, media hora, según como esté cada uno, haga su devocional, pero su diario vivir es con el Señor. En todo lo que usted haga debe honrar al Señor, trabajando, estudiando, con el amigo, haciendo deporte, tal cosa. Tiene que usted mostrar al Señor, honrarlo. Su relación con el Señor fue desde el momento en que usted aceptó a Cristo hasta que el Señor nos llame a su gloria o venga antes de que nosotros partamos o algo así. Es para siempre, es para toda la vida. No es solamente dejar al Señor en su habitación, ¿cierto? Y ya el resto del día me olvidé que soy cristiano, cuando realmente no es así. Todo este tipo de cosas nos llevan a evaluar nuestra vida. Como tercer punto está alejamiento del estilo de vida pecaminoso. La búsqueda sincera y abrazar fielmente el arrepentimiento nos lleva a la bendición más grande, que es el perdón. En Salmos 32:1, que ya lo estuvimos leyendo, dice que afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios le perdona sus pecados. El pecado de David era como un peso opresivo del que él anhelaba ser aliviado, según lo que nos puede mostrar Salmos 32. Y el perdón quitó esa carga de los hombros de David. En Salmos 32:5, David no quiere decir que su pecado simplemente está oculto a la vista, pero que de alguna manera todavía está presente para condenarlo y derrotarlo. El punto es que cuando tú te arrepientes, el Señor no ve tu pecado, ¿sí? Ya no lo ve. El Señor no lleva un registro espiritual de que David hizo esto el 7 de diciembre del 2024. En el 7 de diciembre del 2025 me voy a acordar. Cindy, por allá en 10 de octubre de 1999 hizo esto, no. El Señor, la Biblia dice que tú los confiesas y el Señor te perdona, ¿sí? Él no te perdona al otro día, a la semana, te perdona, ¿ya? El tema es si usted se siente perdonado, porque muchas veces el Señor lo perdona y uno sigue cargando con la culpa. Y lo digo por experiencia propia, porque hubo mucho tiempo que me estuve dando latigazos por algo y la paz me decía, pero el Señor ya te perdonó, no lo has vuelto a hacer. ¿Cuál es el inconveniente? Y uno muchas veces no se cree perdonado, entonces sigue ahí y no permite que el Señor le entregue lo que le quiere entregar porque uno sigue afligido, ¿sí? Entonces, vemos como David también en el Salmos 32:2 dice, bienaventurado es aquel, ¿cierto?, cuyo pecado el Señor no imputa o no cuenta contra ellos. Entonces, como les digo, Dios no guarda ese registro, Dios no es un anotador espiritual para aquellos que buscan su favor perdonador. Sin embargo, nuestra renuencia a arrepentirnos a menudo resulta en que Dios te discipline. ¿Qué le pasó a David? ¿Sí? Él habla en Salmos 32 del 2 al 3, ¿cierto? Que dice, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Y como les decía iniciando, el problema no fue simplemente que David haya pecado, porque así como todos tenía una debilidad o debilidades. El problema fue que él no se arrepintió en su momento, ¿sí? El problema fue que se mantuvo callado, ¿cierto? Que suprimió el pecado, que lo metió al fondo, ¿cierto? Pensando que el pecado ya se fue para siempre, lo cometí ya. ¿Y saben qué es lo peor? Yo considero, dentro de mi ignorancia, que donde David pecó con Betsabe, cometió adulterio. Si David se arrepiente, ¿cierto?, en ese momento y lo confiesa, tal vez no hubiese llegado a llevar a que mataran a Urías y el montón de cosas más que sucedieron después de eso, ¿sí? Tal vez es lo que Eliana puede entender o puede imaginar, porque él estuvo mucho tiempo reprimiendo ese pecado. Yo hace mucho tiempo vi una prédica del pastor Andrés Speaker que se llamaba Pecados Ocultos o Pecados No Resueltos, Angélica me puede desmentir. Y hablaba de que una persona que lo vio como muy mal, que la persona le dijo que estaba como en una situación, muy probablemente había pecado, y el pastor Andrés Speaker dice que él estuvo ahí diciéndole como que ven, mira,
cuenta, confiesa tu pecado, tal cosa, y nunca no lo hizo, se fue sin confesar, sin hablar. Y dice que en cuestión de un mes había envejecido como 10 años esa persona. Y lo podemos ver aquí con David, cómo se expresa cuando estuvo ocultando ese pecado, ¿sí? Entonces, David negó el dolor en su conciencia, negó, omitió esa convicción que le estaba diciendo su corazón, vea, era el Señor diciéndole, vea, estás mal, confiésalo, te está dañando, ¿sí? Y entumeció su alma ante los persistentes dolores de su convicción respecto al pecado. Y lo que vemos aquí es una ley de vida en el mundo de Dios. Si uno trata de negar el pecado en su alma, eventualmente este se va a filtrar como ácido y le va a empezar a comer los huesos. Hay personas que uno ve llevadas, muy llevadas, ¿cierto? O en general, si tú ves a la gente que no conoce al Señor, que está en pecado, no la ves bien. Puede que se vista bien, que se maquille, pero espiritualmente hablando no se ve bien, no se percibe bien. A mí me parece porque yo le digo a La Paz, Paz, es que la persona no me pasa. No sé si soy yo. Y La Paz me dice, no, es espiritual. Y sucede mucho. Uno muchas veces ve a las personas aquí, incluso en la iglesia en general de Cristo, y no porque están con un pecado no resuelto. Entonces vienen las enfermedades, viene la escasez, viene la ruina en el hogar, ¿cierto? Entonces tú tienes que empezar a mirar qué pecado no has resuelto o qué puerta abierta has abierto a raíz de un pecado, ¿sí? Porque a veces pecamos, nos pedimos perdón al Señor, pero se nos olvida que se pudieron haber abierto muchas puertas, ¿sí? Entonces viene la enfermedad, viene el dolor, viene un montón de cosas y el pecado sin confesar y sin arrepentimiento llega a ser como esa herida que está ahí abierta, que duele y que cualquier cosita te duele, así llega a ser ese pecado. Y uno puede ignorarlo, pero es que es muy difícil, con el tiempo para siempre no lo vas a poder ignorar, por lo menos nosotros que somos las personas que conocemos del Señor. Entonces, con esto podemos ver que David habla en Salmos 6:2 cuando dice, mis huesos se estremecen, con mi gemir durante todo el día, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, ¿cierto? Entonces vemos como prácticamente aquí dice que David se secó en su parte física, ¿sí? Y en otras palabras estaba como enfermo debido a que se negaba a confesar su pecado, se negaba a reconocer que había fallado. Entonces su cuerpo dolía porque su alma estaba en rebelión. Y las decisiones espirituales a menudo tienen consecuencias físicas. Y eso cada uno de nosotros puede decir que es así. Entonces, Dios simplemente no va a dejar que nosotros sigamos derecho, ¿cierto? Impune, ¿cierto? El Señor te va a llevar a que lo confieses, lo que les digo que pasó con el profeta Natán. El Señor llevó a Natán a que le dijera a David, bueno, ¿confiesa o confiesa? ¿Sí? Y como les decía inicialmente, la mano de Dios es la que estaba sobre David, tal vez atormentándolo para que David, ¿cierto?, pudiera confesar su pecado. Y les estoy hablando de David. David no era una persona que apenas había conocido al Señor. Él ya tenía mucho recorrido con el Señor, ya tenía mucha experiencia y aún así cometió errores. Y por eso les digo que esto no es solamente para la persona que va a llegar por primera vez al Señor, es para todos, ¿sí? La Biblia dice que el que esté firme cuide que no caiga. Entonces nuestra comunión experiencial con Cristo depende siempre de nuestro arrepentimiento sincero y genuino del pecado. Estamos completamente seguros y confiados en nuestra unión eterna con Cristo debido a la gloriosa gracia de Dios de forma total y exclusiva, ¿sí? Pero nuestra capacidad de disfrutar del fruto de esa unión, nuestra capacidad de sentir, de experimentar y descansar satisfechos en todo lo que implica estar juntos con el Señor, se ve afectada ya sea para bien o para mal por nuestra respuesta en arrepentimiento cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de que hemos pecado, ¿sí? El arrepentimiento es básico en nuestra relación con el Señor porque recuerden que el pecado nos han dicho que es lo que te aparta de Dios. El pecado es que soltarle la mano al Señor, yo hago las cosas por mi cuenta, lo dejo allá. Entonces si tú estás en pecado, no esperes que haya una comunión con el Señor. Vea que dice en Salmos 32, dice que David oraba. No es que él se apartó, él seguía. Pero como tenía un pecado no resuelto, ¿cierto? Eso estaba teniendo consecuencias en su vida. Entonces, ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿Cómo tú tienes esa relación con el Señor? ¿Tienes un pecado oculto, un pecado que no has confesado? A mí me da risa porque a mi Onix hace muchos años no, yo lo tomé de ella. Cuando Onix oraba, le decía, Señor, te pido perdón por este pecado, por este que cometí consciente y también por los que ya he cometido de forma inconsciente. Y yo oro hacia el Señor,
porque puede que yo no, dice que el pueblo peca por falta de conocimiento. Yo digo, Señor, perdóname por esto, pero si también hice una cosa que para mí no es pecado, tal vez no me acuerdo, por favor, también perdóname. Y eso lo aprendí a Onix hace muchísimos años, así que Onix, muchas gracias. Ya para el último punto, que es giro hacia una forma de vida que honre a Dios, Martín Lutero dijo, Dios hará que su pueblo esté en constante arrepentimiento toda la vida. En varias ocasiones, en Apocalipsis vemos cómo Jesús llama a las 7 iglesias de Asia Menor a arrepentirse. Vamos a ver 4 de ellas. A la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:16a, Jesús declaró, por tanto, arrepiéntete. A la de Sardis dijo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Eso está en Apocalipsis 3:2. A la de la Odisea le dijo en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y finalmente, y el que más me gusta, es a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2 del 4 al 5, que le dijo, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El arrepentimiento al que Jesús llama a la iglesia implica cesar de un tipo de comportamiento, o sea, tu comportamiento pecaminoso, y abrazar otro, que es lo que el Señor te dice que hagas, ese cambio que te lleva a ser como Jesús. Deja de abandonar tu primer amor y haz las obras que hiciste al principio. Cuando uno conoce al Señor, y lo digo por experiencia, uno es una cosa loca. Yo leía, yo no entendía, pero yo leía la Biblia y yo me deleitaba leyendo lo que sí podía entender. Y leía muchos pasajes. Y yo le digo, Señor, qué chévere yo volver a leer lo mismo, obviamente ya con más conocimiento y estudiado. Estaba en todo, no ponía excusas de nada. Y había un amor genuino por el Señor. Pero con el tiempo, y más cuando uno lo permite, tal vez ese amor empieza a permearse, a contaminarse, y más la sociedad en la que estamos hoy en día. Ser rápido para arrepentirse no es aceptar una vida dominada por la conciencia del pecado, pero debemos ser conscientes de nuestro pecado precisamente para que la realidad perdonadora, renovadora, refrescante de la gracia de Dios pueda controlar, energizar y potenciar nuestra vida diaria. Entonces, el Señor te llama a que haya un cambio en tu vida. Ya cambiaste tu mentalidad, ya sabes qué debes hacer, qué no debes hacer, ya sabes si le agrada al Señor, qué no le agrada. Ahorita, exteriorízalo. Dile, Señor, muéstrame que está mal en mí y ayúdame a cambiar. Y como conclusión, yo les había dicho que hay personas que no se arrepienten, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes que nosotros no nos arrepentimos? Alguien que me diga por ahí, ¿por qué creen que las personas se encuentran difícil arrepentirse? Porque aman el pecado. ¿Qué más? ¿Algo más? Porque se creen buenos. Porque lo justifican. Y hay muchas razones. Y una de las principales es que Satanás y el sistema mundial en el que nos ha llevado a creer la mentira de que nuestro valor o nuestra importancia como seres humanos depende de algo más allá de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y lo que nosotros somos en Él a través de la fe. La sociedad te ha llevado a pensar que tu importancia y tu valor la da otra persona tiene el poder sobre tu importancia y tu valor. Entonces nos volvemos reacios a reconocer que somos débiles, a reconocer que pecamos. Me da pena irle a decir a la pastora que hice esto, ¿cierto? Porque me da pena que la pastora piense, ay, pero Jessy, tan bueno que era. ¿Sí? Me da pena que alguien se dé cuenta que soy débil, porque si esa persona se da cuenta que hice esto malo, entonces la persona va a tener un concepto diferente al mío. El concepto donde me tenía va a disminuir. A usted no le importa lo que el ser humano piense de usted, a usted le importa lo que dice Cristo, ¿sí? El ser humano, de todas formas, si usted honra al Cristo, va a hablar mal de usted. Y el ser humano es el que te va a dañar, te va a retractar, te va a hundir, te va a llevar a que tú caigas, va a tener envidia si tú estás bien. Entonces, ¿para qué nos debe importar lo que el ser humano, cierto, diga? Obviamente, si viene una persona, un líder, la persona madura en el Señor, que viene y te dice, Jeremy, el Señor me dijo, o Jeremy, la Biblia dice que esto está mal, pues no decir a mí que me importa, porque es el Señor hablándote, ¿sí? Entonces, es entender que tu valor, ¿cierto? Tu importancia la da Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros en la cruz, ¿sí? Y eso no lo hace cualquiera. Y así lo hubiese hecho cualquiera, ninguno podía generar o llevar a que nosotros fuéramos salvos. Entonces, solamente te interesa lo que el Señor dice.
El arrepentimiento es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. Es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio de la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de su perdón. Lo motiva el amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Mediante el sacrificio de Jesucristo, nuestro Padre Celestial ha preparado el único camino para que seamos perdonados de nuestros pecados. Jesucristo padeció aquel castigo a fin de que seamos perdonados si nos arrepentimos sinceramente, ya que al hacerlo y confiar en su gracia salvadora, seremos limpios del pecado y vamos a lograr nuestra meta, que es el cielo. Yo le pido por favor a Hanner, a David, que me acompañen para que vayamos a orar, ¿cierto? Debemos examinarnos, ¿cierto? Estamos en un tiempo complejo, son tiempos bíblicos, ¿sí? El Señor puede venir ahorita en 2 minutos si es el momento. Y más allá de que usted se arrepienta, cambie, porque si no se va para el infierno, es por amor al Señor. Porque si tu motivación es algo muy distinto al amor al Señor, te vas a cansar. Pídele al Espíritu Santo que te muestre que está mal, que te muestre qué puertas has abierto, que te muestre, cierto, esa debilidad que tal vez para ti no es debilidad, ¿sí? Y dile, ayúdame a cambiar, porque solo no lo vas a hacer. Solamente con el Espíritu Santo que te convence de pecado, de juicio y de justicia. Y apóyate en las personas que conocen del Señor y muestran al Señor. Yo hace mucho tiempo estaba en un proceso que le confesé al Señor, oré todo el cuento, pero necesitaba de una persona que me pudiera dar un consejo, ayudarme a salir de ahí porque yo no lo sabía, ¿sí? Y el Señor pone a cada uno de nosotros, ¿cierto?, para que también podamos levantar al otro. Y recuerdo que esa persona a la que acudí obviamente fue nuestra pastora, y ella me dijo, me habló, me aconsejó, nunca me juzgó, siempre fue desde el amor, y me dijo, busca estrategias. Me dio todas las herramientas y para gloria al Señor, pues obviamente ya viví ese proceso, ya lo pasé, ya pasé ese desierto y obviamente soy la mujer que soy hoy en día gracias también a eso. Pero a lo que voy es que confiesa tu pecado ante el Señor. Si el Señor pone en tu corazón que busques a una persona que te pueda ayudar espiritualmente hablando, no una que te juzgue, ve y búscala. Aquí en Peniel Church no te juzgamos, y lo digo por experiencia, pero no te quedes ahí. No permitas que el enemigo entre a tu vida, te dañe a ti, dañe a tu familia, dañe todo lo que el Señor te ha dado por el orgullo de no confesar que eres débil y que fallaste. No permitas que el enemigo te acuse, ¿cierto? No permitas que la sociedad te venda el cuento de que eres bueno, nadie es bueno, ¿sí? La gracia del Señor, su misericordia, es lo que nos permite estar donde estamos. Y es Jesús a través de nosotros, ¿cierto? Con cada acto de bondad, de misericordia, cada cosa buena que nosotros hacemos, es porque es el Señor a través de nosotros. Entonces, yo le invito para que por favor se ponga sobre sus pies, y las personas que me están viendo o escuchando, si tú has sentido, crees que este mensaje ha tocado tu corazón y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito a que por favor hagas esta oración conmigo. Las demás personas vamos a orar por las personitas, no, y también orar por usted. Dígale ahí donde está, a las personas que desean aceptar a Jesús como Señor y Salvador: Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y subiste a los cielos, estás sentado a la derecha de Dios Padre. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido que me perdones. Yo te pido que me muestres qué es eso que estoy haciendo mal y que me ayudes a cambiar. Gracias te doy, Padre, por enviar a Jesús a morir por mí, por mis pecados en esa cruz, por brindarme la oportunidad de ser perdonado, de ser salvado y tener una vida eterna contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si te encuentras en la ciudad de Cali, Colombia, y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a Peniel Church. En nuestras redes sociales ves toda la información respecto a nuestra dirección, nuestra ubicación, nuestros números telefónicos. Y si te encuentras en otra ciudad distinta, yo te invito a que busques una iglesia de sana doctrina, que sea bibliocéntrica, que sea cristocéntrica, que hable la verdad y que su objetivo sea Jesús, la presencia de Jesús en ese lugar. Yo te invito a que leas la palabra, a que ores, a que
que le diga: Señor, glorifícate en mi vida para que tú puedas ver la gloria del Señor. Entonces vamos a orar. Ahí donde usted está, dígale: Señor, aquí estoy. Póngase a cuentas con Dios. Dígale: Señor, yo te pido perdón, incluso si he puesto mi alma por encima de quién eres tú. Yo te pido perdón, Padre Celestial y Dios Todopoderoso, si no me he arrepentido de mis pecados, si me he justificado por pecar, si he puesto, Señor, mi debilidad como excusa, Señor, para continuar pecando. Hoy quiero venir delante de ti a pedirte perdón, Señor. Perdóname por esto, perdóname por lo otro. Cada uno de ustedes se conoce, cada uno sabe sus debilidades, sus errores, cada uno sabe lo que ha hecho, lo que ha pensado, cada uno sabe si ha desobedecido o obedecido al Señor. Pero donde está, dígale: Señor, perdóname. Señor, yo te pido perdón, Padre Celestial, y te pido, Señor, que la sangre de Cristo sea derramada sobre mí, que mis vestiduras, Señor, sean limpiadas, Señor. Lava mis ojos, lava, Señor, mis oídos, Padre Celestial. Purifica mis labios, Señor. Yo te pido perdón si de mi boca han salido palabras de maldición, Padre Celestial. Si de mi boca, Señor, han salido palabras de muerte. Si con mi boca, Señor, he tocado mantos, he tratado, he dañado, Señor. Si con mi boca he condenado y he juzgado, Padre Celestial, incluso a mí mismo. Todo argumento que haya sido levantado, Señor, en mi contra, en contra de otro, por mí, Señor, yo te pido perdón y lo anulamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que donde hay muerte en mi vida, Señor, seas tú trayendo vida, Padre amado. Que resucite, Señor, todo aquello que está muerto, Padre Celestial. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que toda tierra árida, toda tierra seca, Señor, reverdezca. Que en mi interior, Señor, corran ríos de agua viva, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a no esconder mi pecado. Ayúdame, Padre Celestial, a ser transparente, así como David lo fue, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre, espíritu, y cerramos toda puerta abierta al mundo, al diablo y a la carne, Señor. Nosotros somos, Señor, lo que tú dices que somos. Somos elegidos, Señor. Somos amados, Padre Celestial. De lo vil y menospreciado tú nos sacaste, Padre amado, y nos diste corona y vestido real. Somos real sacerdocio, nación santa, Señor, linaje escogido, Padre Celestial. Somos tus hijos, Señor, somos tu pueblo, Padre Celestial. Hoy lo creemos, Señor, y lo declaramos. Examina nuestro corazón, Señor. Conoce nuestro corazón, bendito Rey. Muestra, Señor, si hay algo mal en ellos, Señor, y ayúdanos a cambiar. Espíritu Santo, yo te pido que tomes control de nuestros corazones y de nuestras mentes. Hoy llevamos contigo todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad tú sigues siendo fiel. Gracias, Padre Celestial y Dios Todopoderoso, porque nos amas, Señor, con amor eterno. Porque tú eres misericordioso, Señor. Porque tú, Padre Celestial, a pesar de quienes éramos, Señor, nos tomaste de la mano, Señor. Porque permite, Señor, que caminemos, bendito Rey, sobre las aguas, Señor, y no caigamos. Porque a pesar de la tempestad, de la tormenta, tú eres nuestra paz, bendito Rey. Tú eres nuestra calma. Hoy oramos, bendito Rey, por cada persona en este lugar. Hoy yo te pido, Señor, que la guardes, Señor. Yo te pido, Señor, que la bendigas. Hoy oramos por Peniel Chur, bendito Rey. Levantamos tu nombre, Padre amado. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre Celestial, que somos tus hijos. Declaramos, Dios Todopoderoso, que tú eres nuestro Señor. Que Peniel Chur, Señor, se ríe por ti, Señor. Señor, Peniel Chur existe por ti, Padre Celestial. Cada uno de nosotros, Señor, te debemos nuestra vida, Señor. Te debemos cada cosa que tenemos, bendito Rey. Hoy te glorificamos, te exaltamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres el único digno de merecerla. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, Padre Celestial. El enemigo no tiene, Señor, poder contra nosotros, bendito Rey, porque tú eres quien nos guarda, porque tu palabra dice que mayor es el que está en este mundo, Señor. Mayor es el que está con nosotros que en este mundo, Padre amado. Tu palabra dice, bendito Rey, que tú eres quien nos da la victoria. Tu palabra dice que si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre Celestial? Hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Declaramos un regreso en victoria, Señor, un regreso en bendición, Señor. Nos cubrimos con tu sangre y con tu manto, Padre Celestial. Despeja las vías, Señor. Quita todo imprudente, Señor. En el nombre de Jesús atamos y ligamos todo lo que se quiera venir a levantar para dañar, para matar, para destruir, Padre Celestial. Declaramos, Señor, que tú nos guardas, tú nos respaldas, tú nos proteges, Señor, a nosotros, a nuestra familia y a todo lo que tiene que ver con nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús vamos a orar al Señor. Y Cristo, yo te amo.
Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, mi Cristo yo te amo. Mi Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Mi Cristo yo te amo. Mi Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Una vez más. Mi Cristo yo te amo. Mi Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sabemos dónde estuviéramos, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Señor, te damos gracias. Señor, sé tú manifestándote en nuestra vida. Señor, sé tú llevándonos, Padre Celestial, a un mayor nivel contigo. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Señor, porque somos cristianos, porque te conocimos, porque nos diste este privilegio, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y las personas que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos en nuestro servicio. Los esperamos en nuestras alboradas. El siguiente servicio. Que Dios te bendiga. Amén.